Muy buenas tardes, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la Unidad Didáctica Inteligencia Empresarial. Somos de la especialidad de Análisis de Sistemas y el tema que vamos a abordar el día de hoy pues tiene que ver con el proceso de extracción, transformación y carga de datos. Que en realidad es un proceso que ya lo hemos visto en unidades anteriores, didácticas anteriores, pero ahora pues nos compete nuevamente ver el tema de lo que es el proceso de extracción, transformación y carga de datos, que no es otra cosa que un proceso de migración de datos, ¿ok? Bien, ¿cuál es el elemento de la capacidad? El elemento de la capacidad para el desarrollo de esta semana, de esta sesión de aprendizaje, pues tiene que ver con que ustedes puedan implementar el proceso de ETL, que ustedes puedan implementar el proceso de extracción, transformación y carga de datos. En este caso vamos a tomar como origen fuente, vamos a tomar pues un archivo de Excel, ¿no? Y como destino, ¿no es cierto?, como elemento de destino, donde se va pues a realizar el proceso de migración de datos, va a ser hacia una base de datos de SQL Server. En este caso, pues SQL Server sería, en este caso, el gestor de base de datos destino, que es donde se va a tener que enviar pues toda la información, ¿no?, que vamos a migrar. Bien, actividad de aprendizaje número 8, ¿correcto? Por lo tanto, viene a ser nuestra octava semana. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver un poco, ¿sí?, cuáles son las principales herramientas que existen dentro de un proceso de ETL, que dicho sea de paso lo tenemos que hacer mediante la creación de un proyecto de Integration Service, porque es Integration Service la herramienta que vamos a tener que crear, que utilizar en realidad, porque el software, acuérdense que es Data Tools. El SQL Data Tools es la herramienta, es el software, y finalmente pues la ETL viene a ser el proceso que vamos a ejecutar a través de esta herramienta SQL Data Tools. Pero para eso tenemos que crear un proyecto, y este tipo de proyecto pues va a ser Integration Service, ¿ok? Cuando ya nosotros hagamos todo el proceso de migración, en algún momento tendremos también que hacer el data mart, y para eso utilizaremos SQL Server. Cuando tengamos que hacer migración nuevamente de datos de una base de datos transaccional hacia un data mart, tendremos que ejecutar un proceso es decir, un proceso de extracción, de transformación y de carga de datos. Finalmente, cuando ustedes logren hacer todo este proceso de migración de datos, el siguiente paso que tendrán ustedes que hacer es implementar pues el cubo OLAP. Pero para llegar al cubo OLAP, pues tienen que tener las preguntas del negocio. Tienen que haber definido cuáles son estas preguntas que de una u otra manera van a permitir que ustedes identifiquen pues, ¿no?, las dimensiones y las métricas según el proceso que ustedes estén analizando y que quieran mejorar como parte de lo que es pues la solución de Business Intelligence, como parte de la solución de mejora, que básicamente este tipo de soluciones de BI están orientadas a mejorar el proceso de toma de decisiones. Eso ya lo hemos conceptualizado, hemos revisado cada uno de esos conceptos y definiciones, y cuando ya tú tengas las preguntas de negocio establecidas, que son parte de los requerimientos que te va a dar el usuario, pues tú tendrás que hacer el modelamiento dimensional de tu data mart, ¿no? Si fuera un proyecto a gran escala, seguramente no será un data mart, sino será un data warehouse. Y para eso, para hacer el proceso de migración, pues ahí ustedes van a tener que implementar un cubo OLAP. Y el hecho de implementar un cubo OLAP, jóvenes, implica que ustedes tengan que crear un proyecto de tipo Analysis Service. Entonces ahí ya no van a hacer solo Integration Service, sino Analysis Service. Ese es otro tipo de proyecto que también se crea dentro de lo que es la herramienta de SQL Server Data Tools. Bien, dicho esto, entonces vamos a revisar un poco la parte teórica y luego hacemos un ejemplo práctico de cómo migrar datos desde Excel a SQL Server. Un poco para recordar el tema de ETL. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya dominan, ya conocen este tema, pero no está de más ver un ejercicio práctico para ver finalmente de qué manera hacemos ese proceso de migración. Ok, entonces, el proceso de ETL, ¿qué cosa es? Pues viene a ser un proceso de migración de datos, ¿ok?
Y para eso, pues tenemos que hacer una extracción, una transformación y una carga de datos. Y también para eso tenemos que utilizar las distintas herramientas que posee el software SQL Data Tools a través de la creación del proyecto de Integration Service de SQL Server. ¿Cuáles son las competencias a desarrollar en ustedes? Que ustedes reconozcan cuáles son las herramientas principales de un proyecto de Integration Service. Que ustedes puedan realizar diversas conexiones de datos tomando como herramienta de origen a un archivo de Microsoft Excel, así como también pues una base de datos de SQL Server. Otra competencia que se busca es que ustedes logren, en este caso, implementar el proceso de ETL, el proceso de extracción, transformación y de carga de datos sobre una base de datos relacional o una base de datos transaccional, como es en este caso SQL Server. El SSIS, es decir, el Service Integration Service, el servicio de integración, ¿no?, que vamos a crear, pues va a estar constituido por un conjunto de elementos que van a permitir construir aplicaciones de ETL complejas y flexibles. A continuación se presentan los elementos básicos de un proyecto de Integration Service. Tenemos básicamente la herramienta Data Source. En este caso, el Data Source se utiliza para definir la conexión, ¿no?, hacia el origen de datos. En Integration Service es capaz de conectarse con cualquier origen de datos accesible a través de un proveedor de datos. Este proveedor de datos puede ser el proveedor .NET o puede ser el proveedor OLEDB. Principalmente yo trabajo con el proveedor de datos OLEDB, me parece que es el más sencillo, el más fácil de utilizar, el más dinámico, y yo utilizo en este caso el OLEDB, ¿no? Bien, entonces que quede claro que la herramienta Data Source sirve para definir conexiones hacia los orígenes de datos con el cual queremos conectarnos, con el cual queremos acceder, ¿no es cierto? Y para eso, pues tenemos que utilizar un proveedor de datos. En este caso, el Data Source va a estar orientado hacia el servidor de la base de datos donde nosotros tenemos nuestro database y donde vamos a proceder a la migración de los datos. También tenemos el Data Source View. ¿Qué cosa es la vista del origen de datos, por así decirlo? Pues básicamente son documentos que definen la estructura de determinados objetos con el origen de los datos. Los Data Source View, o sea, la vista de origen de datos, pues permiten crear vistas parciales de la totalidad de los objetos de un origen de datos. Pues sí, porque primero tú creas tu Data Source, que es el origen con el cual tú te vas a conectar, ¿no? Dices, quiero conectarme aquí a este servidor, a esta máquina, a esta base de datos. Eso lo haces con el Data Source. Ahora, con el Data Source View es básicamente hacer un mapeo, una vista, ¿no?, de cuál es el origen de datos que vamos a visualizar. Y lo que yo voy a ver ahí, pues, es el conjunto de objetos, ¿no?, que forman parte de este origen de datos. Luego, aquí, por ejemplo, tenemos un proyecto de Integration, en este caso Service, ¿no? En este caso, esto es de ventas. Se ha definido el Data Source, se ha definido el origen de datos, que en este caso se llama CNN-database-b de ventas, significa que esta es una conexión hacia la base de datos de ventas. Y adicionalmente, pues vamos a encontrar la carpeta que se llama Data Source View, que es para establecer los orígenes de lista de datos que yo te decía. Y existe una carpeta llamada, en este caso, paquetes o paquetes, ¿no?, como ustedes observan ahí. La carpeta paquetes lo que hace es muestra todos los paquetes de datos que vamos a crear por defecto. Por defecto siempre va a aparecer una plantilla, ¿no?, es decir, un paquete de datos por defecto, ¿no?, package 01 creo que se llama. Y claro, nosotros lo que hacemos es cambiarle de nombre, ¿no?, clic derecho sobre el paquete, cambiar nombre y le ponemos en español paquete-datos. Porque básicamente va a representar eso, ¿no?, un conjunto de un paquete de datos que yo quiero migrar. Aquí tenemos entonces la herramienta paquete, ¿no? Dentro de un paquete de lo que es Integration Service, pues están contenidos todas las tareas y todos los contenedores. Asimismo, un proyecto de Integration Service pues puede contener también varios paquetes. Sí, profesor, es cierto, un proyecto de Integration Service puede tener más de un paquete. La respuesta es sí, claro que sí.
una solución de Integration Service puede contener más de un paquete a la vez, el cual pues tiene una serie de configuraciones donde se establece el origen y el destino de migración de los datos. Y ustedes pues son libres de trabajar con más de un paquete de datos. Particularmente yo siempre he trabajado con un solo paquete de datos, no he tenido la necesidad de crear varios paquetes. Entonces de repente Guisado o Tufiño me dirán, profesor, ¿en qué momento creamos un segundo paquete de datos? Salvo que la data que yo voy a migrar pues o no forma parte del proceso o simplemente es un paquete que contiene la conexión a otra base de datos y no quiero que haya conflicto. Entonces hago un proceso de TL de un paquete para una base de datos y hago otro proceso de TL para otro paquete de datos. Al final tengo dos y cada uno se conecta a una base de datos distinta. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Muy bien, también tenemos la herramienta que se llama Control Flow. La herramienta Control Flow básicamente permite definir una secuencia lógica de transferencia de información. Por ejemplo, a través de los flujos de controls, pues se pueden definir una serie de bucles o estructuras repetitivas que permitan ejecutar varias veces la transferencia de los datos. Ustedes aquí a continuación pueden observar una imagen donde efectivamente, como pueden observar, tenemos pues un contenedor de secuencia, ¿no? Este es el paquete de datos, ¿no? Y pues se ha creado un contenedor de secuencia y aquí estoy yo creando cada paquete, ¿no? Tenemos en este caso el paquete de datos, cargar cajeros, cargar categorías, cargar productos, cargar ventas. Entonces, cada tarea pues ejecuta una migración de datos distintas. Sí, la respuesta es claro que sí. Y adicionalmente tenemos otra herramienta que se llama SQL, en este caso TATS, que significa tareas SQL. Y dentro de SQL TATS nosotros vamos a configurar, pues, en este caso, como está en la imagen, vamos a proceder a limpiar los datos. ¿Qué se supone que va a suceder? Cuando se ejecute el proceso de ETL, pues lo primero que debe de hacer el programa es hacer un delete masivo de todas las tablas, de todos los objetos que existan en esa base de datos, como primer paso elemental. Luego empezará pues a ejecutarse todas las secuencias, ¿no?, de tareas que queremos ejecutar. En este caso pues lo estoy haciendo dentro de un contenedor de secuencia. Bien, en cada tarea que tú vas a tener que crear es donde tú vas a tener que definir el origen, en este caso, el origen de datos, ¿sí?, de dónde provienen y también el destino, hacia dónde va. Eso se hace en cada tarea de datos. ¿Estamos? Profesor, otra pregunta. El hecho de que me salga, por decir, en una tarea el signo de admiración, como lo es en este caso, en el ejemplo que usted tiene que cargar productos y cargar ventas, pues están a través de un símbolo de admiración. La pregunta es, ¿eso es un error? No, no es un error, es simplemente una advertencia. Me está advirtiendo de que efectivamente hay algún dato que seguramente no cumple con la lógica del negocio, ¿no? Y ese es el típico error que puede suceder. Bien, una vez que ustedes configuran todos estos elementos en el paquete de datos, pues simplemente no queda de otra que hacer su ejecución. Ok, vamos a ver ahora qué cosa es el SQL TATS, SQL TATS, que significa ejecutar tarea SQL. Pues permite ejecutar un conjunto de instrucciones, un conjunto de comandos de tipo SQL, ya sea pues un delete, ¿no?, para cada tabla de datos, la cual deseamos pues eliminar, ¿no?, cierta información, ciertos registros, así como también la ejecución de determinadas consultas de datos, como la ejecución de determinados procedimientos almacenados. La siguiente herramienta tiene que ver con el TATS. TATS significa tareas. En inglés se llama Data Flow TATS. En este caso significa tarea de flujo de datos, ¿no? ¿Qué cosa es un TATS? Un TATS es una tarea y se define por una unidad de transformación o procesamiento de los datos. Un prefijo esencial de tarea, pues, es la herramienta, ¿no? Y en este caso estamos visualizando la herramienta, ¿no?, TATS, donde se muestra, en este caso, con el siguiente nombre, Data Flow TATS, en este caso, tarea de flujo de datos. Muy bien, este va a interactuar con
con otros controles, y lo que va a hacer básicamente es efectuar la transferencia de los registros, efectuar la transferencia de los datos, ¿ok? Y bien, pues todo esto se lleva a cabo dentro de la herramienta Data Flow Tags, ¿ok? Y claro, aquí es donde nosotros tenemos que elegir pues el origen y el destino, ¿no? Dentro de esa herramienta. La tarea de flujo de datos, el Data Flow Tags, permite efectuar transferencias y transformaciones de los datos. En un proyecto de Integration Service se implementan diversos tipos de transformaciones, como por ejemplo las conversiones de datos, el Data Conversion. También está lo que es el control de búsqueda de códigos o campos identificadores, también conocidos como lookups. Y también podemos hacer algunas agregaciones de datos, entre otros, ¿no? Luego está el control container o secuencia container o contenedor de secuencia, que también es el nombre que lleva. Y claro, aquí básicamente las tareas de carga y transformación de datos se pueden agrupar por contenedores. Eso es posible si en algún momento, si tú deseas, puedes trabajar, ¿no? En este caso, con la ejecución de tareas, ¿no? Mediante pues un contenedor de secuencia. En toda tarea vamos a tener que definir cuál es el origen de Excel. En este caso, si es que vamos a mirar datos de Excel, pues tendremos que utilizar la herramienta Excel Source o origen de datos de Excel. Aquí establecemos el origen hacia un libro de Excel para extraer datos de una hoja de cálculo. Si yo quiero extraer datos de una hoja de cálculo y enviarlas a una base de datos de SQL Server, pues lo que tengo que hacer es utilizar esa herramienta, la herramienta Excel Source. Existe otra herramienta que es el OLDB Destination o destinatario, como quieras pronunciarlo. El destino OLDB, la herramienta OLDB Destination, o sea, OLDB Destination, por así decirlo, pues se utiliza para especificar el origen de los datos del destino, es decir, hacia qué base de datos vamos a realizar el proceso de migración de datos masivos. Entonces, la herramienta aquí es OLDB Destination, ¿no? Luego también está la herramienta Data Conversion o también conversión de datos, dependiendo, esto va a depender mucho, jóvenes, de la versión que ustedes utilicen del Data Tools, ¿no? Cuál es la versión de repente que más utilicen o les sea más amena, pues puedan utilizar. En el caso del Data Conversion, pues permite convertir columnas a diferentes tipos de datos y agregar dichas columnas a un dataset, ¿no? Ahí tenemos el icono y de qué manera se representa, en este caso, el Data Conversion. Luego está lo que es el lookup. El lookup se utiliza para realizar búsquedas mediante un valor, ¿no? Definitivamente el lookup permite buscar pues, un valor por medio de una referencia, que no es otra cosa que un dataset. Aquí se utiliza generalmente, esta herramienta suele ser utilizada cuando queremos buscar pues, campos que contengan el mismo código, que contengan el mismo índice de tipo primary key, de tipo llave primaria, pues a través de la descripción del campo. Es decir, nosotros lo que hacemos es comparamos dos cadenas de caracteres, comparamos los textos y digo, ¿son iguales? Sí. Ok, entonces devuélveme el código, devuélveme la llave primaria. De repente en algún momento tengo un dato de migrado, ¿no? Probablemente a SQL Server ya, por decir el departamento, y en la lista de clientes no aparece el código postal, sino aparece el nombre del departamento. Yo necesito hacer match, necesito encontrar cuál es el código del departamento de La Libertad, necesito saber cuál es el código del departamento de Lima, necesito saber cuál es el departamento de, en este caso el código del departamento, por ejemplo, de Moquegua o de Tanque, etc. Entonces, ¿yo qué hago? Ok, cojo la cadena y lo comparo con la otra cadena que viene. Digo, ¿son iguales? Sí, son iguales. Ok, entonces devuélveme el código, devuélveme el ID. Y esto lo debo de hacer mediante la herramienta de búsqueda de datos, o también conocido como lookup. Entonces, básicamente la herramienta lookup se utiliza para eso, para poder hacer una búsqueda, ¿no es cierto?, de algún código en específico, de algún código en especial, ¿no? Aquí en el ejemplo dice, se busca el código de la categoría, pues a través del nombre de la categoría, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de cuál sería la estructura de una tarea de flujo de datos, es decir, de un
Data Flow Tags, ¿no? Y acá yo tengo pues el Excel Source, el origen, probablemente tenga que hacer algún destino, ¿no? Tengo que establecer el destino, pero antes de enviar los datos del origen al destino, tengo que hacer una conversión de los datos, tengo que utilizar la herramienta Data Conversion, siendo Data Conversion pues la herramienta que utilizamos para hacer pues este proceso de conversión de datos, ¿no? Acuérdate que en Excel la información a veces aparece como datos no Unicode y en la informática pues hay datos Unicode y datos no Unicode. Y en ese sentido, muchos de los datos que vienen efectivamente de Excel pues son datos no Unicode y lo que tenemos que hacer es esos datos Unicode convertirlos a no Unicode, ¿no? Un proceso ya de transformación de los datos. Bien, entonces esta es la estructura. Una vez que nosotros hemos hecho la conversión, pues vamos al destino. Quizás de repente aquí alguno de sus compañeros diga, profesor, una pregunta, ¿y en qué momento utiliza usted ahí el lookup? El lookup debería venir después del dato conversion, es decir, después de hacer la conversión de datos, pues que haga una búsqueda en especial, más aún si es que necesito obtener la llave primaria de alguna tabla en especial. Bien, en el ejemplo que está aquí, pues hay un ejercicio, ¿no? Y esto es parte, me parece, de la actividad de aprendizaje número 8, en el cual ustedes van a tener el archivo que se llama registro-supermercado-Unicash, que es un archivo de Excel, archivo, ¿no? Que contiene pues la información, en este caso pues es el Excel, ¿no? Donde está toda la data migrada. Y pues bien, en este ejemplo, en este ejercicio, pues van a encontrar la hoja de cálculo, ¿no? Registro de ventas supermercado Unicash con la información respectiva, pues tiene datos de cajeros, tiene datos de categorías, tiene datos de productos, tiene datos de ventas, o en este caso, pues estas son las operaciones de las ventas que se realizan, ¿no? En el día a día dentro de la empresa. Y aquí lo que está mostrando medio amarillo es básicamente la siguiente lógica, donde me dice que un cliente puede generar una misma venta y ser atendida pues por un mismo cajero, lo cual puede suceder, puede pasar. Inclusive que se muestre en el turno mañana y también en este caso pues de acuerdo a alguna fecha en especial, ¿no? Entonces, podemos tener un montón de datos a mirar, sí, y aquí lo importante es entender cuáles son los datos que vamos a mirar, entender la naturaleza de la información, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando ustedes tienen, por ejemplo, una tabla cabecera y una tabla de detalle. Tengan cuidado cuando ustedes van a mirar, pues, por ejemplo, pedido y detalle de pedido. Más aún cuando saben que en el caso del pedido, pues, hay un total y ese total, pues, sale producto de la sumatoria del detalle de pedido. Ustedes saben que en el detalle de pedido, pues, tenemos que ir sumando todos los productos. Luego se suma el precio por la cantidad y sale el importe. Esa columna de las sumas y esa sumatoria se tendría que actualizar para lo que es el total del pedido. En ese caso, puede ser pedido, puede ser de repente la tabla venta o la tabla factura, detalle de factura, y tengan mucho cuidado ahí cuando tienen básicamente ese tipo de esquemas relacionales, ¿no? Lo que yo he marcado aquí en amarillo es para indicar que la venta es 001 y probablemente en el caso de esa venta pues contiene varios productos, como es por ejemplo caramelos bastón de Viena de la marca Arcor, así como también caramelos surtidos de fruta y también caramelos surtidos de fruta, pero también de la marca Arcor. Entonces ahí tengo 3 productos, pero que esos 3 productos corresponden, en este caso, a la misma venta del turno de mañana que se efectuó el 4 de junio del 2012, siendo en ese entonces cajero Patricia Saavedra Quispe, quien laboró en el punto de venta número 1, es decir, en la caja número 1. Entonces, estamos analizando de que efectivamente pues una venta puede tener una colección de registros. Una venta no necesariamente es un producto, una venta puede contener N productos de diferentes tipos y es ahí donde tengo que yo observar y visualizar que la información que voy a migrar tiene esa característica de tener datos duplicados o repetidos, porque probablemente lo que tengo que hacer es consolidar, hacer una sumatoria del importe para poder luego tener el total a pagar actualizado y no tenga problemas al momento de la migración de la información en mi base de datos transaccional. ¿Estamos?
Entonces, ese es el ejercicio, ese es el laboratorio que ustedes van a tener que desarrollar y por ende, pues lo primero que tienen que hacer es crear la base de datos de ventas en el disco C. Eso es más que obvio, más que claro. Y pues ahí tendremos nosotros que cargar el script, ¿no? De la creación de las tablas, de la base de datos a implementar, ¿no? Donde se van a realizar pues, las ETLs para el origen de datos, ¿no? Bien, y aquí obviamente pues tenemos que crear todo el script. Este script es básicamente la codificación de todas las tablas que vas a tener tú que identificar. Y estas columnas o estas tablas, profesor, ¿de dónde salen? Pues van a salir de tu Excel, van a salir del origen de datos. Más aún si es que la empresa en la cual tú estás, digamos, trabajando, te solicitan algún tipo de reporte, en este caso de ese tipo. Entonces, ahí tienes dos alternativas. O digamos, modelas, haces todo un modelamiento y luego programas y codificas en SQL Server, o simplemente inmediatamente te vas a SQL Server y creas el modelo relacional. Pero claro, tomando como origen qué cosa es los datos, la información, teniendo como origen cuál es la información que vas a migrar. Y en función a eso, pues se hará obviamente el proceso de migración. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos básicamente ya el script para el proceso de migración de datos. No, el proceso de creación de la base de datos donde vamos a llevar a cabo la migración de datos, no te olvides. Y aquí tenemos este pequeño modelo relacional. Profesor, ¿de dónde salieron estas tablas? Salieron del análisis de la información que tenía en mis archivos de Excel. Es decir, si la información a migrar estaba en Excel, pues yo tuve que haber mínimo, haber hecho un diseño, un bosquejo de qué tipo de información, en este caso, guarda relación con qué tabla, ¿no? Como por ejemplo un producto puede ser en muchas tablas, en muchos detalles, ¿no? Puede estar contenido en muchos detalles, ¿no? Un producto puede estar contenido en muchos detalles de venta, así como una venta pues puede contener muchos productos y eso también es válido, ¿no? Y también está pues la categoría donde se dice que en este caso existe, ¿no? El hecho de que pueda pues la información clasificarse por categoría, porque los productos también se clasifican por categorías, ¿no? Si son de la categoría lácteos, embutidos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente toda esta base de datos hemos tenido que modelar, que diseñar y modelar, probablemente teniendo como referencia la data que estaba en el archivo de Excel. Y ahí se hizo pues todo el modelamiento y finalmente se implementó el script necesario, ¿no? Es suficiente, importante para poder llegar al modelo relacional en ese cuerpo. Una vez que hemos hecho esto, pues nos vamos a ir a la última versión que tengamos de Visual Studio, ¿no? En este caso depende mucho de qué versión estén utilizando, ¿no? Y una vez que están ahí, pues siguen los pasos que se les pide, que es básicamente crear un nuevo proyecto, indicar qué tipo de proyecto es, que es un proyecto de tipo Integration Service, y que hay ciertos parámetros de configuración, como por ejemplo la elección de un proyecto de Integration Service similar, ¿no? Donde puedan trabajar, digamos, este proceso de migración. Bien, por otro lado, también está el origen, el data source, que es básicamente para definir el origen de datos con el servidor, ¿no? Ahí están los pasos. Siguiente, indicar el nombre. Y luego, pues aquí ya está accediéndose a todas las listas de las bases de datos que se tienen. Es decir, a todas las listas de datos que existen, a todas las bases de datos que están dentro del servidor, y simplemente nosotros lo que vamos a hacer es elegir, hacer clic en el botón Text Connection y deberíamos tener la siguiente imagen, ¿no? Que diga, pues, en este caso, que el texteo, la migración se ha hecho pues, de forma satisfactoria. Una vez que haces todo eso, pues ya tienes el origen conectado, ¿no? Finalizas y deberías tener algo como esto, ¿no? El origen de datos, ¿no? Y luego, en el punto 7, en este caso, que tiene que ver con los paquetes de datos, ¿no? Y los paquetes, pues, se visualizan en el explorador de soluciones, se hace un clic derecho y le decimos new switches, es decir, hacemos un nuevo paquete de datos según lo que queramos nosotros implementar, ¿no?
Y pues vamos a encontrar esto, el nombre se llama paquete 1, pachage 1, y le cambiamos de nombre por paquete-datos, ¿no? Tal cual está. Y una vez que definimos eso, pues vamos a poder tener acceso a todas las referencias, porque en un inicio pueden existir más de una aplicación, ¿no? Más de una, digamos, acción a ejecutar, ¿no? Como es la migración de los datos, un data conversion, un lookup, etcétera, ¿no? Dependiendo de la información que queramos migrar, pues utilizaremos las herramientas que consideremos necesario o pertinente, ¿correcto? Luego tenemos, en este caso, la herramienta Tools, pues donde ahí vamos a encontrar la tarea de flujo, ¿no? El Data Flow Tags, la tarea de flujo de datos. Y también están, pues, las configuraciones de cada una de las propiedades, ¿no? En este caso, la tarea se va a llamar cargar cajeros, y aquí nosotros tenemos que orientar, pues, ¿no? Tenemos que especificar, pues, ¿no? El nombre del control, ¿no? Qué tipo de control es, sus propiedades, ¿no? Por defecto, viene esto ya configurado, simplemente arrastramos y cambiamos de nombre. Y luego, una vez que estamos dentro de la misma tarea, pues doble clic y vas a entrar a la tarea mismo, al Data Flow Tags. Y aquí es donde ya nosotros configuramos, pues, el origen de Excel, ¿no? Hacia qué lugar se va a migrar, cuáles son los campos que van a presentarse durante la investigación al condenado, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información, ya deberíamos nosotros que tener configurado para poder llevar a cabo todo este proceso de migración de datos, ¿no? Una vez que nosotros hemos configurado, ¿no?, nuestro origen de Excel, que es de donde viene la información, pues tenemos que ahora hacer una conversión de los datos. Naturalmente aparecen aquí la opción para poder seleccionar las columnas. Tener cuidado con la longitud, es importante definir cuál va a ser la longitud que vamos a asignar a cada uno de esos campos. Y seguimos simplemente los procesos de transformación, ¿no?, los procesos de migración, las opciones de dicho proceso. Como por ejemplo, si es que ocurre un error, hacer que se omita, que no esté disponible, ¿no?, que también se puede hacer. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, de todos los pasos que hay que seguir. Para eso ustedes tienen dos videotutoriales que se han publicado, que ustedes van a poder hacer uso para llevar a cabo paso a paso todo este ejemplo. Al final, lo que nosotros debemos de tener en cuenta, jóvenes, es esto, ¿no? Tener ya todo el proceso migrado y configurado, ¿no?, donde nosotros especifiquemos el orden de migración. Inclusive, el migrar datos, jóvenes, también implica que ustedes manejen cierto orden, como por ejemplo, indicar qué tabla es la que primero vamos a llenar, ¿no?, a migrar datos, ¿no? Esto yo le decía a un estudiante que me preguntaba, me decía, profesor, este es mi modelo relacional y no sé por dónde voy a empezar a cargar datos. Y yo le digo, no te compliques la existencia, ¿no? Tú quieres llenar información, sí. Se supone que lo primero que tienes que hacer es, en este caso, pues, llenar datos sobre aquellas tablas que tengan la llave primaria. Y al final, al último, dejar, ¿no?, el proceso de migración para aquellas tablas que nosotros sabemos que van a tener llave foránea, ¿no?, el famoso foreign key, ¿no?, llave foránea. En lo que es la tarea a ejecutar SQL, pues debe ser un delete. Inclusive hasta por hacer la eliminación de datos hay un orden, ¿no? No puedes tú eliminar aquellas tablas que tienen llave primaria, al contrario. Debes empezar por aquellas tablas que tienen foreign key, solamente foreign key, y empezar a eliminar tabla por tabla, no las tablas, sino los registros de cada tabla, algo la salvedad, ¿ya? Entonces yo digo acá delete from y voy colocando la tabla que tiene llaves foráneas, y de forma consecutiva, pues también hago lo mismo con las demás tablas, ¿no? Por ejemplo, aquí, primero estamos eliminando los registros de detalle de venta, y en otra línea, pues están eliminando, en este caso, datos, por ejemplo, de productos o de categorías. Pues bien, hay una infinidad de ejemplos que podemos definir a nivel de nombre de tabla, que podemos ejecutar a través de una tarea SQL, ¿ya?, un SQL Tags.
Profe, una pregunta. Te escucho. ¿Por qué se eliminan los datos para que no haya cruce al momento de mirar? Claro, muy buena pregunta. ¿Por qué eliminamos los datos en un proceso de ETL? Mira, estamos acá. ¿Ves este diagrama? ¿Ves aquí el diagrama que tengo aquí en pantalla? Sí. Si te das cuenta, tengo un paquete de datos que es donde está toda la información. Tenemos el flujo de control, que se supone que aquí yo voy a tener que diseñar los diferentes data flow tags, las diferentes tareas del flujo de datos a ejecutar. Por un tema de, digamos, por un tema de orden, yo estoy trabajando con un contenedor de secuencia. El contenedor de secuencia agrupa todas las tareas que yo voy a migrar. Y en este caso, yo primero voy a definir cuál es la tabla que voy a empezar a migrar. Y claro, no podría, ¿no es cierto, Murugarra? No podría yo empezar llenando aquellas tablas que tienen llave foránea, ni hablar. Tengo que empezar migrando primero aquellas tablas que tienen, obviamente, la llave primaria. Y al final dejo aquellas tablas que tienen llave foránea. Por ejemplo, primero voy a cargar los datos del cajero, luego vamos a cargar los datos de las categorías y después vienen los productos. ¿Por qué, profesor? Porque el producto, ¿no? Para llenar los datos del producto, pues va a depender de una categoría. Entonces está amarrado. Yo no puedo llenar el producto si es que no he llenado primero la categoría. Sí, Murugarra, te escucho. Profe, ¿qué tal? Profe, por ejemplo, los tipos de formación académica, ¿entra, por ejemplo, pregrado y posgrado o no? En tipo de formación académica, ¿me estás hablando de tu Porque proyecto? sí, yo tengo, por ejemplo, cursos libres, webinar, cursos de especialización, formación universitaria, formación técnica, formación secundaria, maestría y doctorado. Si estás hablando de, si tu tabla es nivel de formación, pues un estudiante puede tener desde formación técnica, formación universitaria, pero se llama pre-universitaria, y el posgrado pues hace referencia si es un posgrado maestría, si es un posgrado MBA o si es un posgrado doctorado. Si tú me estás hablando de cursos, me estás hablando de diplomados, eso es otro tipo de capacitación. Si tú me hablas por nivel de formación o nivel de estudio, es básicamente eso. Nivel, estudios técnicos, estudios preuniversitarios, estudios de posgrado maestría, estudios de posgrado MBA, estudios de posgrado doctorado. Si tú quieres hacer referencia a certificados, si tú quieres colocar de repente cursos de capacitación, o sea, cursos extras, ese sería otro tipo de formación, a menos que quieras estandarizar la tabla. Sí, porque yo aparte tengo otra tabla que es nivel de estudios, en la cual hay básico, intermedio y avanzado. Ya, ok, bueno, podría ser en ese caso. Ya, profe. ¿Sí? Okay. Todo va a depender de la cantidad de tablas que tú hayas modelado, ¿no? Si tú me dices, por ejemplo, ¿no? A ver, es bueno que hagas la pregunta, porque una cosa es nivel de estudio y otra cosa es nivel, por ejemplo, formación académica. Claro, ¿no? Porque el nivel de estudio es eso, pues. El nivel de estudio puede ser básico, intermedio, avanzado, pero una cosa a menos que tenga la tabla formación profesional, ahí sí. Formación profesional, técnico. Formación profesional, estudios universitarios, guión pregrado, o podríamos decir estudios universitarios de posgrado, maestría, otro, estudios universitarios de posgrado, MBA, otro, estudios de posgrado, estudios universitarios de posgrado, doctorado, entre paréntesis, ¿no? Entonces, claro, eso hago referencia pues digamos, al nivel de formación profesional, ¿no? Si tú me dices nivel de estudio, puede ser básico, intermedio, avanzado, pero eso yo lo veo más que todo para un curso de capacitación, para un curso de idioma extranjero, ¿no? ¿En qué nivel estás? Claro. La idea es estandarizar también la tabla de nivel de estudios, porque claro, eso básico, intermedio y avanzado puede ser para cursos libres, webinars y hasta cursos de especialización. Pero, por ejemplo, ya cuando es formaciones universitarias, técnicas, maestrías, ya no hay nivel intermedio, básico y avanzado, No, pues, ¿no? Ahí ya no. Y esa Entonces, ahí información... el nivel sería que concluido o trunco, no. Tendríamos en todo caso,
bueno, ¿tienes ahí tu pantalla, tu laptop? Si puedes compartir tu Sí, la pantalla, tengo. lo vemos. Ah, A ver. Ya, ahora sí, perfecto. ¿Ya? ¿Se ve? Sí, ahora sí. Ya, Ok, en todo caso, mi currículum se componía o se compone de la experiencia laboral, las referencias personales y la formación académica, ¿no? Y claro, los datos personales que ya van relacionados con la tabla egresado. Pero en formación académica adicional, si se da cuenta, yo tengo, por ejemplo, el código de registro de la formación académica, de la misma tabla, el código del currículum, el código, pues acá el verbo puro código, código del centro de estudio, por ejemplo, dónde estudia, ya tengo almacenado todos los centros de estudio de acá del Perú, los centros de estudio, y acá sería el curso, o sea, qué cosa es lo que estudia, por ejemplo, Cibertech, por ejemplo, qué sé yo, Cisco o Sensico, ¿no? La descripción del curso, qué es lo que estudia. El código del nivel de estudio vendría a ser justamente eso, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, concluido, trunco, eso es lo que yo estaba analizando. no, está bien, Las horas... porque se supone que esta base de datos es para una serie de egresados que Así probablemente es. todavía todos no están titulados, todavía están en situación de proceso de titulación, pero eso no les Claro, resta que adicionalmente puedan llevar algún tipo de capacitación o formación. Eso exacto. está bien. Una consulta, en la tabla estudiante, ¿tú tienes algún estado de estudiante? Sí, ¿Está el estado? A ver, ¿dónde está el estudiante? Por ejemplo, ahí donde dice estado de estudiante, donde está estudiante, a ver, trata de enfocar la tabla. Ya, perfecto. ¿Cómo se llama? Ah, se llama egresado, listo. Ahí tienes lo que se llama debe tener alguna situación. ¿Cuál es la situación del egresado? ¿Está por ahí su situación? sí, lo tengo acá, el código de situación de trámite, titulado, no titulado, y su Ah, código de perfecto. situación laboral, si trabaja o no trabaja. Claro, se supone que aquí a nivel de IEFA solamente me interesa saber a aquellos estudiantes que están de repente, ¿no? Y por decir, que ya han egresado y que ya se titularon. La tabla que tú me has mostrado hace un momento que tiene que ver con el tema de la formación, ¿no? El tema de Ajá, formación adicional está bien, es la formación que el egresado como tal va a hacer o puede realizar en algún momento. claro. Yo no sé, me parece que no contempla tu base de datos lo que te voy a decir con respecto, por ejemplo, a que si este estudiante ya está en preuniversidad, ¿no? Y está de repente en estudios universitarios o en posgrado. Esa información no la veo aquí registrada porque obviamente esto es solamente para egresados, me parece, egresados de todas las carreras que tiene este instituto, ¿no? Eso se guardaría acá en formación académica adicional, porque si se da cuenta, nosotros hicimos una jugada acá con los códigos para que el currículum tenga como llave primaria el código de egresado. Yo ya llené esta tabla, por ejemplo, y el código del currículum le he asignado parte del código del alumno, del código de egresado, y le he agregado guión CB y un número, ¿no? O sea, con este código de formación académica ya voy a poder ingresar todas las formaciones académicas, estudios universitarios, de estudios, porque por ejemplo el siglo pasado teníamos a una compañera, Pardo Carmona, que ella también creo que había estudiado una carrera técnica antes de esta. Entonces, así que ya deben haber varias personas, ¿no? Entonces, acá Ya, también podría entonces, ser. mi observación sería que no le pongas al campo de descripción del curso. Si tú vas a estandarizar esto como formación académica adicional, porque como tú dices, puede que ya tenga un estudio técnico de otra institución, no le pongas descripción del curso, sino ponle descripción guión bajo del estudio. ¿Qué estudio es el que ha hecho? Ahora sí, descripción del estudio. ¿Qué estudio es? Curso de Java. ¿Qué estudio es? Nivel técnico, no sé, contabilidad. ¿Qué estudio es? Ha llevado un curso en Business Intelligence. Perfecto. ¿Qué curso es? Big Data.
Ok, entonces ahí sería descripción del estudio, no del curso, porque si él es titulado y tiene otra formación, ¿no? Otro título técnico, en el caso de la compañía que me comentas, entonces no podría quedar expresado como curso, ¿no? Sino como descripción del estudio. ¿Qué estudio se queda realizado? Y ahí sí ya tendrías todo estandarizado. Claro, porque esta tabla de formación académica va a albergar, digamos, un solo código que se va a repetir, qué sé yo, la cantidad de estudios que tenga, ¿verdad? Y este código de currículum Obviamente, se va a repetir. obviamente, todo va a estar en función al código del currículo, ¿no? Porque se supone que este código acá tú me dices que un estudiante, a ver, permíteme para poder entenderte, un estudiante tiene un currículo, si es verdad, ¿no? Con el código egresado. Dime, el código del currículo es único, supongo, ¿verdad? Sí, sí. En la tabla currículum, perfecto, ahora sí. Entonces yo digo, un currículum puede tener N registros en cuanto a formación académica. Y ahí sí puedes albergar desde estudios técnicos, diplomados, cursos, sí, perfecto, ahí sí. Sí, Pero porque yo, tendría por que quedar ejemplo, como acá, descripción de estudio, no como descripción de curso, sino, repito, descripción del estudio. porque yo lo que tengo principalmente acá, por ejemplo, en centro de estudios y nivel de estudios, no sé si se logra ver ya la Sí, consulta que sí, sí, hice. sí, sí, estoy viendo. En la parte de centro de estudios tengo los 215 estudios, o sea, está prácticamente completo, universidades, institutos, todo. Y en la Ya. parte de que nivel de estudios solamente tengo básico, intermedio y avanzado. Pero ahí yo analizando decía, puede ser que un alumno haya estudiado un curso en específico, pero o de repente está estudiando una carrera o ha estudiado una carrera técnica, pero no la ha acabado. Entonces, ¿dónde podría poner si es trunco, si lo completó Ah, ya, satisfactoriamente? perfecto. ¿En qué Regresa ciclo se al anterior. encuentra? Vi un blog de notas o vi un texto por ahí. ¿Puedes proyectarlo, por favor? Vi un blog de notas por ahí que me presentaste hace un momento. Le decía Ah, webinar, curso libre, ¿dónde está eso? ya, no, eso está acá. A ver. Ya, por ejemplo, ahí yo podría poner formación, no tanto como formación, sino estudios, ¿no? Estudios, está bien, formación, sí, a ver, tú estás poniéndole en formación técnica, formación secundaria, pero secundaria no le pondría porque se supone que ya todos han terminado secundaria, ¿no? Y por algo son egresados del 10, ¿o no? Ya, no, lo que pasa es que yo estaba leyendo por ahí en internet cómo se hace un currículum de manera formal y algunos Ah, ya, pero estudios. esto de aquí, esto de aquí te refieres a qué, estos datos van a ir en qué tabla. Muéstrame tu diagrama. Hace un momento vi una tabla por ahí. Y eso En eso tipo de también está, formación. Eso iría en tipo de sí, formación académica. Tipo de formación académica. Ahí tendrías que llenar esos datos. Puedes poner nuevamente claro. ahí. Tú podrías poner ahí, ¿no? Estudios técnicos completos o estudios técnicos truncos. Estudios universitarios, ¿tiene estudio Ah, universitario ya, ahí completo? mismo. Claro, ahí mismo. Pone estudio, ya pone así, estudio técnico completo, estudio técnico trunco. Estudio, ¿cómo le puede poner? Universitario completo, universitario trunco. Profe, y acá en horas académicas ahí cambiaría y de repente podría, eh, si es digamos, como tiempo de estudio o algo así, para que ahí se pueda colocar como si fuera un bar chart, en qué ciclo te quedaste, también puede ser si son cursos, puedes poner horas o no. No, porque si este estudiante se quedó en el primer ciclo, y si es un curso libre nada más el que he llevado de, no sé, o es un webinar de una hora. Yo creo que en horas académicas está bien que lo ponga de forma referencial, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que que haya estudiado una carrera técnica de un tercer ciclo, ¿dónde especifico ese tercer ciclo? ¿En horas académicas también? No creo, ¿no? Ya. En todo caso, ya Lo sé que por yo dónde vas estaba a ir. pensando, lo que yo estaba pensando era ya manejarlo al tema de programación. Acá solamente poner tiempo de estudio o algo similar. Y en cuestión de la programación, un combo box en el que elijas, por ejemplo, en función de que si es un curso
o si es estudios ya técnicos universitarios, cambia, ¿no? Entonces ya se va a ciclos y te permite seleccionar primero, segundo, tercero, todos los ciclos que obtiene. Algo así, y ya que se guarda esa información como texto nada más, no que... Pero si tienes ahí tú la tabla a nivel de estudio y se supone que este señor es técnico completo su formación académica es técnico completo, ¿cuál sería su nivel de estudio? Avanzado. Claro. Y si has avanzado, ¿cuál serían las horas? Ahí estaría bien, pues simplemente queda horas académicas. Si él es formación de estudio, por decir tiempo, su nivel sería básico. O de repente intermedio. No, yo me quedé... Ahora, si tú quieres especificar de repente como un dato adicional el ciclo, porque me parece que tu preocupación va con el ciclo, en todo caso podría tener un atributo más, un campo más que se llame ciclo de estudio y que te indique si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿En qué ciclo es? Quedó en el 4, 5, 5. Si es un curso nada más, que por defecto ponga 1, como dato estándar, un ciclo 1, pero es un curso, pues, no sé si abarque necesariamente. Claro. Una pregunta, y yo supongo que esta información me mostrará los datos ordenados, ¿no? Como el caso del estudiante, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Sabes lo que puedes hacer? Escúchame, ¿sabes lo que tú puedes hacer? Es generarte una copia del script de todo esto, ordena los atributos, primero llena esta base de datos y después haces una segunda ETL que te migre de repente directamente de una base a otra, pero ya con los atributos ordenados. Porque en egresado yo veo que hay un desorden en los atributos. Y acuérdate que tú vas a tener que hacer después el diccionario de datos. Y en el diccionario de datos los datos tienen que estar ordenados. Mira, el foto está por arriba, semestre está por abajo. ¿Te das cuenta? Hay que hacer un orden de estos atributos. ¿Ya? Pero no te compliques. Primero llena esta base. Ya la llenaste, sí. Sacas la copia del script. En PokerScript lo editas, dices este campo aquí, este campo acá, este campo aquí. Lo ordenas, creas una nueva base y de esa base simplemente ya se puede insertar inclusive con un select in. Un select con un insert a la vez, de forma directa. O simplemente hacemos otra ETL, ¿no? Pero ya simplemente tendríamos que configurar de base a base. Por eso es que yo te decía, o lo ordenas ahora, antes de meter datos, para que ya quede, porque al final esto hay que ordenar. ¿Estamos? Ya. Sí, sí, ya está bien. No te preocupes, que tú estás del escalón del 1 al 10, tú estás en la escalera número 7. Y no te preocupes que el resto recién van a subir al primer peldaño. Así que hacer ese cambio no te va a llevar, creo yo, ni un día. Así que eso se puede hacer tranquilamente. Ya, profe, ya. Todo es posible, ¿ya? Así que, sí, está bien, ya estás llenando datos, pero sí, por favor, ordena los atributos. Creo que en algún momento te dije el orden, seguramente has tomado nota. Porque la base ha cambiado bastante, ¿no? Que en función del análisis que le hemos estado dando poco a poco, ha ido cambiando y había que eliminar algunos atributos, agregar otros, cambiar los tipos. Y créeme que va a seguir cambiando a medida que vayas añadiendo nuevos requerimientos de lo que me estabas comentando, ¿no? El tema, por ejemplo, de crear un login para la empresa. Profe, una última pregunta, y esto de repente también le va a servir a mis compañeros. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a hacer, en este caso, lo que es una plataforma laboral, ¿verdad? Para el seguimiento y todo. Pero yo tengo necesariamente para la sustentación ya de mi tesis, necesito las dos carreras, o puedo coger una carrera como muestra y si funciona ahí, Mira, para que tu información, digamos, a nivel demo sea interesante, mínimo coge 2 carreras, por lo menos de 2 especialidades, para que cuando hagas queries, cuando hagas consultas, yo diga, quiero ver todos los egresados de computación informática. Entonces elijo computación informática y se les recoge. Todos los estudiantes de análisis de sistemas, todos los egresados, hago un clic ahí y ya, muestro. Como recomendación, si puedes, de 2 a 3 a nivel de demo, ¿no? Estamos hablando ya para efectos finales. Ya. Ahora, para lo que es EI,
yo te sugiero que por lo menos también trabajes dos especialidades, de la misma data que tienes. No, pero para VIA voy a trabajar las 12 carreras, que ya Perfecto. como Ya, 1500 registros me metí el yo, otro día. yo Ya, sé que, yo sé que tú eres amigo de Pechito y al igual que él, yo sé que también piensas en grande, así que no hay problema. Está muy bien. su profe, ya. No, yo estoy hablando bien, ¿ah? No, pero estamos hablando dentro del tema, ¿no? Tú piensas otra cosa. Sí, Ok, estoy perfecto, bien. excelente. Estamos bien, vamos bien. Entonces, Ya, miren, profe. jóvenes, todavía no cortes tu pantalla, ya, todavía no cortes tu pantalla. Entonces, jóvenes, miren, y esta es un poco la preocupación que yo les decía, ¿no? O sea, ya todos deben estar en este nivel, ¿no? Por lo menos tener su modelo relacional ya hecho. Solamente me quedé con un estudiante, fue con el joven Guisado, que estábamos incluso replanteando, viendo su modelo relacional, que al parecer ese iba a trabajar, pero luego ya no me ha vuelto a decir más nada. Entonces, me preocupa sí porque las semanas avanzan y acuérdense que prácticamente ya no queda mucho tiempo. Ustedes van a sustentar, de repente en un lugar donde estaba atento, porque no se conectó al inicio de la hora. Si ustedes por favor pueden seguirme en Murugarra, activa por favor tu calendario para que todos vean ahí en pantalla ya que estás proyectando. Ándate al calendario y ubícate en el mes de diciembre, ¿sí? Entonces, a ver, un poco ubícate en diciembre, ajá, ahí. Por ejemplo, el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el curso de diseño y evaluación de proyectos, la exposición va a ser en orden alfabética. Primero es el grupo de Cabello, que creo que va con Castillo, y luego vendrá pues el grupo de Guisado, en ese orden alfabético. O sea, el día lunes, ese día prácticamente yo no hago la clase, lo hacen ustedes sustentan y disponen. Y claro, yo voy a ser un espectador y al final pues haré las preguntas del caso, ¿no? Al final de la exposición empezaré a hacer las preguntas, ¿no? De todo lo que yo voy observando. Y más o menos va a ser la temática como que estuviera sustentando tu proyecto de tesis. Entonces tú tienes que estar bien preparado, ¿no? Yo te voy a dar ya también el modelo de la diapositiva, ya lo voy a subir, me comprometo a hacerlo el domingo, para que ustedes vean el modelo de qué puntos van a tocar en esa PPT que van a hacer, que es una síntesis, y que al final ustedes van a entregar la grabación de su exposición de forma independiente. O sea, en clase queda grabada la clase, ¿verdad? Quedan las observaciones, quedan todo, pero tú también de esas observaciones toma nota para que en tu grabación ya te va a quedar, como se dice, oficial, ¿no? Como demo. Incluso lo que yo te pregunto, tú ahí mismo tienes que autorresponderte, ¿no? Y en el caso que tú mismo te respondes, porque finalmente eso va a servir como un modelo para que ustedes al final sepan cómo es una exposición ahora en este contexto, ¿no? De esta forma. Entonces, la otra exposición, señala por favor Murugarra, es el 1 de enero, o sea, el viernes primero. Yo sé que es feriado, así que créeme que hay clases, no tengo ninguna otra directiva de ningún cambio. Entonces, eso significa que el viernes primero, a pesar de ser feriado, nuestra clase va a ser igual. Y claro, el viernes 1 de enero exponen todos los grupos lo que es inteligencia empresarial. Ahí nos vamos desde la 1:50 hasta la hora que termina, las 5:30, creo que me parece que es la hora sincrónica, vamos a poner incluso hasta la hora sincrónica, porque ahí van a exponer todos los grupos en forma, digamos, de acuerdo a la lista. Entonces, un grupo que no está, lo siento, porque obviamente pues no veo proyecto, no veo demo, no veo nada, entonces tomen sus precauciones de repente ese día, vean el tema de la señal, vean el tema de la acústica, ya, para que puedan pues ser una buena exposición. Igual eso queda grabado, ¿no? Yo puedo también entender qué es lo que estás haciendo. El día 1 de enero expone la segunda mitad de lo que es diseño y evaluación de proyectos. ¿Y quiénes van a exponer acá? Pues aquí van a exponer los otros grupos que esté pendiente, ¿no? Que en este caso iniciaríamos Murugarra para lo que es diseño y evaluación de proyectos y terminaríamos con Ramírez. Entonces, hay solo 2 fechas a exponer para lo que es diseño y evaluación de proyectos. El 28 de diciembre, la mitad, ¿no? Cabello y Guisado, y el 1 de enero, que cae viernes, en este caso, pues el grupo de Murugarra y Ramírez. El mismo 1 de enero exponen todos los grupos de inteligencia empresarial. Profesor, del 4 al 8 que hay, en realidad es semana 18, nosotros ya sabemos cómo es la semana 18, generalmente son sustitutorios, entrega de actas, entonces no se proyecten al 8 de enero, proyectense al 1 de enero. Entonces, ahí jóvenes ustedes tienen que entregar todo, ¿no? Y en diseño y evaluación de proyectos lo mínimo que les pido es el capítulo 1, el capítulo 2 completo y el capítulo 3 por lo menos hasta los requerimientos y la base de datos.
no las interfaces, ¿no? Mínimo, tiene que haber un mapeo, una estructura de las interfaces. No sé realmente si ustedes estarán ya programando su aplicación web. Lo ideal es que ustedes me digan, profesor, esta es mi aplicación, esto es lo que hemos desarrollado, esto es lo mucho, lo poco que ha avanzado, pero quiero ver evidencia, o sea, quiero ver funcionamiento, quiero ver que realmente te logueas, quiero ver que realmente los datos efectivamente se envían, no se envían, se guardan, no se guardan. Como yo les digo, no mínimo un CRUD, o sea, lo mínimo es un CRUD, un mantenimiento, que funcione y me diga, profesor, esta es mi aplicación, me voy a loguear, lleno mis datos, grabo los datos y se muestran en la siguiente pantalla. Hasta ahí, digamos que ya tienes una nota entre 13 y 14 a nivel de aplicación web. Y aparte va la nota de documentación, ambas las promedio y con eso ya tengo un promedio, un indicador de lo que es de proyecto. Y eso, ustedes saben que yo valoro todo. Eso al final vamos a subsanar todo aquello que esté pendiente por tarea de todo el curso, pues con eso ya subsanamos, ¿no? Yo creo que esa es mi forma de trabajo y nadie me va a dejar mentir que si hay alguien que merece 20, pues le pongo 20, pero tienen que demostrarme que realmente han hecho su trabajo, ¿no? Y estoy hablando en líneas generales, tanto para el curso de diseño y evaluación de proyectos como para inteligencia empresarial. En inteligencia empresarial, para yo darte luz verde y decirte sí, está bien, continúa, ya no vuelvas a llevar el curso, tienes que entregarme la documentación que te he pedido y lo mínimo que tienes que llegar a en lo que es VI es mínimo hasta el Cubo Lab. Si llegas hasta el Cubo Lab, tienes 13. Ya te doy luz verde para que continúes al sexto semestre. Si solamente me vas a entregar base de datos transaccional, no has hecho el data mart, no has llenado el data mart, créeme que no te voy a dar luz verde porque en realidad no me estás haciendo nada de BI. O sea, BI es mínimo llegar hasta el cubo, aunque no logres implementar los reportes, profesor, por tiempo, en fin, no sé, X cosas me han pasado que no he podido llegar a los dashboards, no he podido crear los reportes que usted me ha pedido, pero por lo menos tengo el data mart y tiene información y he podido procesar el cubo, porque ese es el talón de Aquiles de una solución de inteligencia de negocios, que realmente el Cubo Lab procesa. Y si el cubo procesa, excelente. Si el cubo no procesa, sí, de verdad te digo, con todo respeto, ojalá de los pelos, porque probablemente que el problema sea en el llenado de datos. Y ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Dime. Profe, entonces el viernes yo voy a exponer tanto diseño y evaluación y de ahí, ¿no? Sí, porque no hay otra fecha. Pues. A menos que quieras exponer el 28 diseño y evaluación de proyectos y quieras hacer algún cambio con alguno de tus compañeros. Profe, otra pregunta. ¿Cuál es una de las razones por las cuales el Cubo Lab procesaría? Perdón, no te copié. ¿Cuál es una de las razones más comunes por la cual el Cubo Lab no procesaría? Que tu SQL Server no esté configurado como modelo dimensional, sino como modelo tabular. Es decir, cuando tú instalas el SQL Server, tú tienes que tener mínimo la versión 2017 hacia arriba. Si tienes el SQL 2014, ese no te va a ayudar mucho, porque obviamente el SQL 2014, cuando tú lo quieres cambiar a multidimensional, pues no se puede. No he podido yo llegar a la solución de ese detalle, ¿no? Cuando uno instala el SQL 2014, a veces no implementa el cubo porque lo que es el análisis service está como un modelo tabular y tiene que estar como dimensional para que el cubo se implemente. Entonces, yo, por ejemplo, tenía 2014 y en el semestre pasado no podía hacer ese ejercicio. Tuve que cambiarme de versión y ahora estoy con el SQL 2017 y sí, ya puedo implementar cubos, ¿no? En la versión del SQL 2012 sí se podía hacer ese change, ese cambio y el cubo procesado. Pero en el 2014 no sé cuál es el problema, pero no puede implementarse en un modelo tabular. Tiene que estar en modelo multidimensional. Y eso se hace cuando se hace la instalación del SQL 2017 o 2019 en todo caso. Tú ahí le configuras y dices que quieres implementar proyectos de tipo análisis service de forma multidimensional. Si eso está ok, el cubo se debería procesar. Un problema a veces que sucede es con la cuenta con la cual inicias la sesión, que también puede generar un error, ¿no? Que no procesa porque es un problema del usuario. Pero te lo dice, te dice la aplicación, es un problema porque no se encontró el servidor o el usuario no es el correcto, o el usuario no existe. Es algo que se puede subsanar. Si todo eso está ok y el cubo no procesa, vamos a suponer que todo eso está ok y tu cubo realmente no llega a procesar, entonces
El problema sí es básicamente que de repente la información que está en el datamar, pues probablemente no hace el match, no hace cruce con porque acuérdate que es un cubo se da vueltas por diferentes lados. Entonces, la lógica del mundo real de cómo desarmas un cubo que tiene 6 lados, internamente es la misma lógica. Internamente los datos también empiezan a cruzarse y tiene que procesar para luego poder sacar pues, las jerarquías, hacer, por ejemplo, KPIs, hacer cálculos, una serie de opciones que uno puede trabajar a nivel del cubo, ¿no? Pero, claro, va a depender también del llenado de datos del datamap. Por eso que la clave primero es esto que estás haciendo, que tu base de datos relacional tenga información. Si todo está ok, se ha llenado bien, perfecto. En tu caso no creo que tengas problemas porque no hay cabecera, no hay tabla de detalle, cabecera y no hay tabla de detalle. O sea, acá no trabajas de esa forma, ¿no? Y además tus datos son distintos. Pero si alguien va a trabajar con un proceso de compras, un proceso de ventas, donde hay total de pedido, ¿no? Tienes el pedido, tienes el total, y hay un detalle, entonces ahí sí, ese total tiene que ser actualizado en función a la sumatoria de la multiplicación del precio por la cantidad, de tal manera que cuando se sume, pues obviamente sea el adecuado y finalmente el total represente valores que sean exactos, ¿no? Ah, ya, ok, profe. Gracias. Ya, si no te sale, llamas a Pechita. Bien, ok. Listo, Murugarra. Gracias entonces por compartir tu pantalla. Ya puedes desactivar. Voy a responder la pregunta que me formuló Castillo, que no la respondí porque ingresó otra pregunta. Y bueno, como yo les decía, ¿no? O sea, tengan cuidado cuando hacen el proceso de carga de datos. Si bien es cierto, hay que tener cuidado porque en este contenedor de secuencias yo debo de especificar primero, pues, cuál es la tabla que tiene primero llaves primarias, o sea, yo debería llenar aquellas tablas que tienen llaves primarias y al final dejar aquellas tablas que reciben un foreign key, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, mira, tengo cajeros, tengo categoría y tengo productos. Yo no puedo llenar primero la tabla productos si es que no he llenado la categoría, ¿se entiende? Porque obviamente acá hay una llave foránea que depende de la categoría. En ese sentido, pues tengo que manejar un orden. Por otro lado, tengo también acá las ventas. Yo no puedo llenar primero las ventas si es que antes no he llenado los cajeros, porque obviamente en la venta va a estar relacionado el código del cajero, según este ejemplo, ¿no? Y lo mismo, yo no podría llenar el detalle de la venta si es que primero no he llenado la cabecera, no he llenado la tabla venta. ¿Por qué? Porque depende de la llave, en este caso tiene una llave foránea, pero esta llave foránea depende de la llave primaria, por lo tanto hay una relación, hay un orden. Castillo me decía, ¿por qué tengo que colocar, profesor, delete from? ¿No? Que era lo que teníamos aquí en pantalla, delete from detalle de venta, delete from producto, delete from categoría. ¿Por qué tengo que especificar un delete? Especificamos un delete cuando queremos eliminar datos, es decir, si tú estás en un proceso de migración, mira Castillo, si yo no coloco limpiar datos, si no coloco la herramienta de SQL, porque esto es una tarea SQL, acuérdate que esta herramienta es básicamente la herramienta de que nos permite pues, ejecutar comandos SQL. Si obviamente no he configurado esta herramienta, la cual va a permitir eliminar los registros de todas estas tablas que estoy migrando, entonces eso sí va a ser un problema. ¿Por qué? Porque si ya yo llené datos y quiero volver a ejecutar, y obviamente pues tienen códigos, tienen llaves primarias, va a generar un error, porque van a decir que ese código ya fue insertado. Si ya se insertó el código, por decir, el cajero 01, y cuando yo vuelva nuevamente a ejecutar, va a tratar de insertar el mismo código, el cajero 01, y ahí sí va a generar un error. Entonces, lo ideal sería eliminar todos los registros de las distintas tablas que tengo, ¿no? Hacer una limpieza total de las tablas para cuando vuelva a ejecutar, este comando, este control, tiene pues internamente todos estos comandos para luego proceder pues a la carga ¿no? masiva de la información. Entonces, en ese sentido, es importante tener una tarea SQL que permita pues eliminar los registros de las tablas que tengo acá. Sí, yo debo de primero eliminar esos registros para recién proceder al llenado masivo de la información. Ese sería el orden y la lógica. Ahora, un detalle, cuando tú eliminas registros, si te das cuenta, si ustedes pueden observar, empiezo primero eliminando aquellas tablas que tienen llave foránea y al final voy dejando las demás tablas que tienen llave primaria. Si se dan cuenta, el último en eliminar es categoría
y cajero. Empiezo primero por detalle de venta, porque detalle de venta pues tiene la llave foránea de lo que es el número de venta y tiene la llave foránea del código de producto. Entonces, tengo que empezar a eliminar primero las que son llaves foráneas y terminar con las llaves primarias. Ese sería el orden que debería yo de trabajar. ¿Estamos? Entonces, tengan cuidado con ese detalle, ¿no? Bien, para esto, pues, se les ha publicado, para este laboratorio, se les ha publicado 2 videos en la semana 8. Ustedes van a ingresar y, pues, todos los pasos las capturas que tienen aquí en el documento, lo tienen, pero a través de 2 videotutoriales que están ahí con audio y que ustedes pueden revisar y hacer la ejecución de cada uno de los pasos para llegar al proceso de migración de datos. ¿Ok? Bien, jóvenes, una vez que se hace pues todo el proceso de migración, no nos queda otra cosa que simplemente verificar en las tablas, ¿no? Hago un select respectivo en cada tabla para ver qué tipo de información es la que yo voy a encontrar, ¿no? Por ejemplo, select asterisco from cajero, pues veo los datos del cajero, select asterisco from categoría, veo los datos de la categoría, select asterisco from productos, debería haber pues los 138 registros que se han migrado producto de la ETL, así como también el proceso de migración de datos de la tabla venta, que en este caso son 1177 filas, y el detalle de venta tiene 1177. Profesor, ¿por qué 1177? Porque acuérdate que hay 3 productos, el PROC 01, el PROC 02, el PROC 03, ahí sí puedes observar, y el producto 1, 2 y 3 que pertenecen pues a la misma venta, la venta 01, ¿no? Entonces, en el caso del resto, pues se ha vendido un producto por cada venta. Esto es simplemente la forma como se llenaron los datos en el Excel y de esa manera se está visualizando. Bien, jóvenes, entonces de esta manera se lleva a cabo pues el proceso de ETL. Bien, vamos a ver un ejemplo rápidamente con el tiempo todavía que tenemos y para eso nos vamos a ir a lo que es, en este caso, pues SQL Server, ¿sí? Y en una sesión anterior estábamos hablando sobre una base de datos. En este caso se llamaba la base de datos BD Contacto Estudiante. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente activar esta base de datos que ya habíamos creado, ¿no es cierto? Ahí está, BD Contacto Estudiantes. Y esta base de datos, pues, tiene una serie de tablas. Y estas tablas las habíamos creado en función a un archivo de Excel que teníamos básicamente para poder migrar datos, como por ejemplo, estaba pues los datos del departamento, ¿no? Estaban los datos pues también de lo que es el distrito, ¿no? La provincia, pues, hay algunos datos que hay que migrar, el nivel de estudio, ¿no es cierto? La modalidad de estudio, ¿no? ¿Qué modalidad está estudiando? Si es becario o no becario. Y luego venía pues también el centro de estudios para saber en qué centro de estudios ¿no? Viene, digamos, procede este estudiante. Y luego estaban los datos del estudiante, ¿no? Básicamente el contacto, como por ejemplo sus apellidos, sus nombres, su DNI, etc. Y que ellos de paso son peruanos, ¿no? Por tener documento nacional de identidad. Entonces, si nosotros verificamos, nos vamos al final, pues esas tablas están vacías, no tienen en este caso registros, la base de datos está limpia, no hay información todavía. Y lo que tenemos que hacer ahora es el proceso de migración de datos. Bien, para ello vamos a ver rápidamente cuál es este origen de datos, pues es esta hoja de cálculo de Excel. Aquí están pues efectivamente los datos del departamento, están los datos de las provincias, están los datos de los distritos, están los datos de los centros de estudio, de todos los centros de estudio que existen, que están registrados. El nivel de estudio, ¿no? Si es superior técnico, superior universitario, posgrado maestría, posgrado MBA, posgrado doctorado, ¿no? Los niveles de estudio. Y también está lo que es la modalidad de estudio, ¿no? Si es un estudiante becado o no becado. Y finalmente están los datos del contacto, ¿no? Como son pues sus apellidos, sus nombres, DNI, fecha de nacimiento, género, estado civil. Y aquí pues obviamente en la data no tenemos código, sino tenemos descripción, ¿no? Está la descripción, por ejemplo, del distrito, está la descripción de lo que es la dirección, está lo que es el nivel de estudio, ¿no? También a nivel de descripción, el centro de estudio en el cual, digamos, ha estudiado dicho contacto. También está su ingreso mensual, cuánto es lo que percibe o gana este estudiante, este posible contacto de estudiante. La fecha en la cual se ha registrado, cuál es la modalidad, ¿no? de este estudiante, si está becado o no becado. Y finalmente, pues, cuál es su
estado del estudiante, ¿no? Si es que ya se ha matriculado o no se ha matriculado todavía, ¿no? Entonces tenemos toda esta información, así también como la observación. Entonces, esta información es la que tenemos que migrar y para eso vamos a irnos a nuestra herramienta Data Tools, ¿sí? SQL Server Data Tools. Un detalle es que el archivo de Excel, cuando vamos a mirar, pues tiene que estar cerrado, no puede estar abierto, tiene que estar cerrado. Eso es importante que ustedes también tengan en cuenta que cuando van a hacer un proceso de migración, pues tiene que estar el archivo cerrado. Bien, estando aquí, hacemos clic en el menú archivo, nuevo proyecto, tenemos que crear un nuevo proyecto, claro está, lo que tenemos que hacer, porque vamos a empezar a hacer nuestro proceso de migración de datos. Bien, dentro de esta ventana vamos a elegir la plantilla de Business Intelligence, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar por los 3 tipos de proyecto, ¿no? Análisis Service, Integration Service y Reporting Service. En nuestro caso, pues es un Integration Service que vamos a tener que crear. Y lo primero que me pide es la ruta. Bueno, la ruta por defecto está en el escritorio, o sea, ya está configurado el escritorio. Y aquí lo que voy a tener que crear es el nombre del proyecto. Entonces acá yo le voy a poner proyecto de Integration Service. En este caso le voy a poner ETL, ¿sí? Contacto-estudiantes. Se me ocurre darle ese nombre. En la parte inferior, pues me pide la ruta, ya está configurado, y aquí le digo que cree una carpeta para la solución, crear un directorio para la solución, que por favor la aplicación cree una carpeta para dicha solución. Hago clic en el botón aceptar, espero un momento que el SQL Data Tools pues, cargue sus componentes, cargue toda su información, todos sus objetos, para proceder ahora sí con el proceso de ITL, ¿no? Bien, una vez que se ha creado, aquí aparece el nombre del paquete, ¿no? Aparece en inglés, le voy a cambiar de nombre, y le voy a poner, en este caso, paquete-datos, se va a llamar paquete de datos, listo. Ok, ahora lo que tengo que configurar es la conexión, qué administrador de conexión es el que voy a trabajar, clic derecho, digo nuevo administrador de conexiones, tengo que crear una nueva conexión. Y aquí me pide el proveedor. ¿Con qué proveedor de datos me voy a enlazar al servidor, al SQL Server? Y tengo desde Ado.net, tengo también ODBC, pero no, voy a optar por el proveedor de datos ODBC, ¿no? El ODB es el proveedor de datos que generalmente utilizo para realizar la conexión con SQL Server. Muy bien, aquí por ejemplo tengo una conexión que se llama BD Población Mundial Profesora del proyecto que hice hace un par de semanas, pues esto lo elimino, no necesito esa conexión y voy a generar una nueva. Y esta nueva conexión pues va a estar orientado a mi servidor con el cual yo voy a trabajar, que en este caso es de forma local. La autenticación con el servidor me dice de qué manera te quieres conectar, quieres hacerlo en modo Windows, quieres hacerlo en modo SQL Server. Le digo modo Windows por ahora y ahora debo de buscar la base de datos que en este caso es BD Contacto Estudiante. Hay un botón que se llama probar conexión, haces clic ahí y te debe decir cuál es el estado de tu conexión, si es correcta, si no es correcta. En este caso me dice que la conexión se ha realizado de forma correcta. Acepto y listo. Ya tengo aquí la conexión con el servidor. Ok, estando ahora en el paquete de datos, doble clic, lo que tengo que hacer es, en este caso, voy a crear un contenedor de secuencia. ¿Ya? Tienes también bucles de contenedores de secuencia. En este caso yo no voy a usar un bucle, sino voy a usar un contenedor de secuencia. El bucle es cuando quiero que se ejecute varias veces un mismo proceso. Pero en mi caso, en este caso, pues no es lo que quiero, así que no lo voy a crear de esa manera, simplemente un contenedor de secuencia. Lo otro que voy a hacer es colocar la tarea de flujo de datos, que quiero en este caso migrar, y voy a empezar primero migrando pues, los datos del departamento, porque es lo que tiene llave primaria. Entonces le digo cambiar nombre, y le voy a poner aquí cargar, en este caso, departamento. Pongo un nombre y digo, ok, te vas a llamar cargar departamento. Y aparte de cargar los departamentos, pues el siguiente paso sería cargar las provincias. Entonces ya de una vez configuro y digo, ok, la siguiente tarea que debería de ejecutarse, y además la conecto con la flecha verde, se va a llamar cargar provincia. Entonces digo, cargar departamento como primera fase,
Siguiente, cargar provincia. ¿Listo? Colocamos aquí el nombre, cargar provincia. Y ahí está. Luego de cargar el departamento y luego de que se carguen las provincias, pues vienen los distritos. Claro que sí. Entonces aquí, obviamente, lo conecto y aquí le voy a dar el nombre cargar, en este caso, distrito. Listo. De esa manera ya tendría 3 tareas a ejecutar. Bien, ya tengo las 3 tareas, pero todavía no lo he configurado, es verdad. Ahora, otro detalle. Voy a tener una tarea que se va a llamar tarea de ejecutar SQL, que es básicamente lo que va a permitir limpiar los datos, ¿no? Lo que me preguntaba Castillo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un delete? Pues porque cada vez que ejecute mi ETL, pues voy a hacer una carga de nuevo. Entonces tengo que limpiar los datos que ya existen. Entonces acá le digo limpiar datos. Listo. Se va a llamar de esta manera. Y finalmente, este control es el que se va a conectar en este caso, al contenedor de secuencia. Bien, una vez que he hecho esto, hago aquí clic derecho editar, ¿no es cierto? Y lo primero que tengo que hacer es establecer la conexión, ¿no? Me dice cuál es el objeto con el cual te quieres conectar, se llama BD Contacto Estudiantes. Luego viene la instrucción SQL que voy a ejecutar, y para eso hago clic en los puntos. Y aquí yo tengo que colocar los comandos que quiero que se ejecuten, ¿no? Naturalmente es un delete, y lo primero que tengo que eliminar no son los datos del departamento, sino son los datos del distrito, porque es quien tiene llave foránea. Entonces acá le digo delete from, en este caso, distrito. Y luego se deberán eliminar los datos de la tabla provincia. Entonces acá digo delete from provincia. Y finalmente, pues tendremos el delete from, en este caso, departamento. Ahí está, delete from departamento. Entonces, en ese orden, tengo que eliminar ¿no? los registros de la tabla distrito, que tiene llave foránea, los registros de la tabla provincia, que también tiene llave foránea, y por último, pues, los registros de la tabla departamento, que finalmente tiene la llave primaria, en ese orden. Y listo, acepto. Ahora, hago doble clic en la herramienta cargar departamento, en la tarea de flujo de datos, y aquí tengo que configurar el origen. Y en este caso, pues el origen se encuentra en un archivo de Excel, por lo tanto, arrastro la herramienta, que se llama en este caso origen de datos de Excel, hago un clic derecho, editar, porque tengo que establecer la conexión, no tengo conexión todavía. Entonces aquí lo que voy a hacer es cancelar y voy a crear una nueva conexión. Entonces aquí me dice dónde se encuentra tu archivo. Ok, hago clic en el botón examinar. Y aquí voy a elegir la ruta, pues mis archivos se encuentran en el disco C en la carpeta Backup Database Contacto Estudiante, y ahí está, este es el archivo. Contacto Estudiante, semana 6 se llama, entonces ese es el archivo. Y por defecto aparece la última versión, en este caso es Excel 2007, así está configurado. Y hay una opción importante que debe de estar marcada, en este caso en mis hojas de cálculo de ese archivo, pues todas las columnas tienen un nombre de cabecera, o sea, tienen un nombre de columna. Como ya tenemos un nombre de columna en cada archivo, entonces yo le digo, sí, efectivamente, en mis hojas de cálculo, todas tienen un nombre de columna. Entonces lo activo, le digo, la primera fila tiene nombre de columna. Acepto. Y en la parte inferior, en este caso, deberá pues de cargar todas las hojas de cálculo que forman parte de ese archivo. Sí, se toma su tiempo al inicio, esperamos un momento, y ahí está. Me dice cuál es la tabla, pues la tabla se llama, en este caso, departamentos, y ahí están, son estos los departamentos que tengo que mirar. Ok, me voy a la opción de columnas, verifico que estén marcadas todas las columnas, y en el caso que hubiera algún error, me dice qué cosa quieres que haga. Pues, si es que hubiera un error, por favor, omite el error. Acepto y ya está, ya tengo configurado mi origen de datos. Estos datos que están obviamente en Excel no son datos probablemente no sean datos, digamos, no Unicode, sino sean datos Unicode. En ese sentido, pues tengo que hacer una conversión de los datos. Entonces aquí, después de elegir el origen, con la flecha azul, voy y lo conecto con la herramienta que se llama, en este caso, conversión de datos. Aquí edito y voy a marcar cuáles son los campos que voy a migrar, pues son estos datos. Y como te das cuenta, pues estos datos están como Unicode y tengo que convertirlos al no Unicode. Entonces aquí en el alias, para que no se vea feo y no diga copia de datos, pues voy a editar y le voy a poner C-nombre del campo, de esta manera.
y aquí pues cambio este tipo de dato por un string, una cadena, en este caso también igual por una cadena. Lo otro que tengo que configurar acá es el tipo de dato. Bueno, como no tengo ahorita, no sé cuál es el tipo de dato, no recuerdo, pues tengo que irme a SQL Server para poder ver de la tabla en mención, en este caso es departamento, cuántos son sus dígitos. Mira, el código es de 2 dígitos, es un char de 2, y el nombre del departamento es un varchar de 40. En ese sentido, pues tengo que ir y cambiar dicha configuración, ¿no? 2 y 40. Entonces digo acá, el código son 2 dígitos y el nombre del departamento pues son 40 dígitos. Con respecto a lo que es la salida de error, pues debo de verificar que estos datos, ¿no?, que van a ser migrados, pueden que genere algún error. Dice sí, pues si hubiera algún error, por favor, omite el error. Lo configuro también para las dos columnas, ¿no? Estas dos columnas tienen que estar configuradas de esa manera. Hago clic en el botón aceptar, hago clic en el botón aceptar y listo. Una vez que he hecho eso, pues ahora debo de elegir el destino. Me dice, ¿a dónde quieres enviar los datos? Puedo elegir como destino de SQL Server, puedo elegir como destino el ado.net o en este caso el proveedor OLEDB. En mi caso voy a optar por utilizar el proveedor OLEDB. Una vez que ya tengo los datos convertidos, lo uno al destino y en el destino OLEDB tengo que configurar a qué tabla es donde se van a enviar los datos. En este caso, la tabla que va a recibir toda la información que se va a migrar, pues es la tabla de departamento. Que dicho sea de paso, pues está vacía, no tiene información. Y en asignaciones, por defecto, aparece por ahí algunos campos marcados. Digo que no son los campos. Voy a seleccionar aquellas columnas que he hecho la conversión de datos, que se llaman C-bajo. Acuérdate que yo le cambié de nombre. Data Conversion, cambié de nombre a esos campos. C, porque es obviamente el campo que finalmente se ha convertido, y con ese es con quien se va a relacionar. En la salida de error, le digo, si es que ocurriera algún error, por favor, omitir, aplicar y aceptar. Listo. Hasta ahí ya tengo configurado una primera carga. Si yo ejecuto, aparentemente los registros que están en Excel ya deberían de proceder a hacerse pues la migración de datos masiva de todos los departamentos que existen, ¿no? En este caso me dicen que han pasado 25 filas. Para yo estar seguro de que efectivamente eso se ha dado de forma correcta, pues debo de irme a SQL Server y debo de verificar mediante un select y verificar que efectivamente ahí están los registros. Me dicen que se han migrado 25 filas. En este caso se han migrado 25 registros. Una vez que se ha hecho eso, pues regreso a la herramienta, en este caso SQL Server Data Tools, para básicamente detener pues la ejecución y proceder con los otros pasos de configuración para lo que es la migración de la información. En este caso, pues me voy a ir al flujo de control de datos, es decir, vuelvo a donde está todo, ¿no?, la parte principal, y ahora hago clic donde dice cargar provincia. Entro a la opción cargar provincia y del mismo modo pues tengo que configurar también el origen de datos de Excel, ¿no? En este caso verifico cuál es la herramienta se llama origen de Excel. Aquí tengo la herramienta origen de Excel, clic derecho, editar. Muy bien, sigo la lógica, digo ok, ya migré departamentos, me falta provincia. Verifico que los datos se estén cargando. Ahí tenemos, si te das cuenta, pues a todas los datos, ¿no? En este caso las columnas, ¿no?, la provincia y el departamento. También está pues el código de la provincia. Muy bien, en columnas verifico que efectivamente, ¿no?, estén los datos aquí seleccionados. En salida de error, pues todos estos los marco como la opción de omitir. Si hubiera un error, que por favor los omita. Y ahora pues voy a hacer la conversión de datos, ¿no? En este caso pues tengo que hacer la conversión de datos y busco la herramienta que se llama Data Conversion, o en este caso conversión de datos. Lo enlazo, ahí está. Ahora hago clic derecho, editar. Activo todas las columnas porque son estas las columnas que yo necesito migrar, y aquí lo que voy a hacer es cambiarle el nombre, ¿no?, a cada una de estas columnas. Ahí está. Entonces se va a llamar C-código de provincia, C-código del departamento. Bien, necesito los tipos de datos. Sí, ya sabemos que el departamento
era en este caso, varchar de 40, pero tengo que cambiar acá el tipo de dato. El tipo de dato no es una cadena Unicode, es en realidad una cadena string. Entonces tengo que cambiarlo a string. Ese es el primer paso que tengo que hacer. Ok, el departamento, una vez que ya lo cambié a string, digo que son de 40 dígitos. Y como no recuerdo, pues nuevamente me tengo que ir a SQL Server para verificar cuál es el tipo de dato con respecto a la provincia. Entonces me voy a provincia y también es un varchar de 40, ¿no? 40 dígitos y el código tiene 4 dígitos. Muy bien, entonces regreso nuevamente a DataTools y digo, la provincia tiene 40 dígitos y el código tiene 4 dígitos. Muy bien, en salida de error, pues selecciono todo, ¿no? Trato de seleccionar todo con la tecla Shift más clic y le digo omitir error. Si hubiera algún error, por favor, omite. Una vez que hago eso, hago clic en el botón aceptar y listo, los datos ya están convertidos. Profesor, ¿hasta ahí ya tengo los datos convertidos? Sí. ¿Ya puedo enviarlos a SQL Server? No, todavía. ¿Por qué? Porque acuérdate que el Excel, si te das cuenta, pues trae, mira, un dato adicional. Trae el nombre del departamento. Y esto yo no lo necesito el código del departamento, no necesito el nombre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer una búsqueda, tengo que hacer un lookup. Y en este caso, pues voy a seleccionar la herramienta que se llama búsqueda. Aquí en la búsqueda yo voy a especificar que lo que necesito buscar es naturalmente el código del departamento. Eso es lo que yo necesito buscar, eso es lo que yo quiero que Integration Service busque. Entonces para esto, pues hago clic en editar y en conexiones verifico que esté la conexión hacia el origen del servidor, hacia la base de datos, en este caso el de contacto estudiantes. Y en la tabla voy a elegir la tabla con la cual voy a hacer la búsqueda, es con la tabla departamento. De hecho, de paso ya tengo los departamentos migrados, con esas con quien voy a hacer la búsqueda. Entonces ahora, aquí donde dice columnas, lo que yo tengo que hacer es justamente establecer el match, establecer la relación. Es lo que yo te decía, ¿no? ¿Qué le entrego? Le entrego la descripción. ¿Con quién voy a buscar? Con la descripción. Si son iguales, pues que me devuelva el código. Esa es la lógica que hay que usar. Entonces acá digo, el campo se llama departamento, lo enlazo, mira, lo enlazo con el nombre. Aquí muchos estudiantes se equivocan y cuando hacen el lookup lo que hacen es enlazan la descripción del departamento, lo terminan enlazando con el código y no es así, eso está mal. Aquí lo que yo tengo que hacer es hacer un enlace, pero un enlace no con el código, sino con la descripción con descripción. ¿Estamos? Y producto de esa búsqueda, quiero que me devuelva el código. Ahí recién activo el código. Mucho cuidado acá. Entonces aquí me dice, muy bien, ¿esto con quién quieres finalmente que se reemplace? Pues que se reemplace con ese departamento. Ok, es decir, voy a buscar el nombre del departamento, pero lo que yo necesito internamente, ¿no? Como columna que me devuelva es el código. En avanzados no le digo nada, en salida de error, pues si hubiera algún error, que simplemente lo omita y listo, ya hice la búsqueda. Ahora recién podré, digamos, realizar la migración a través de la opción del destino o de DNI, ¿no? Entonces ahora aquí me indica, cuando yo hago el enlace de búsqueda destino, me dice el tipo de coincidencia. Entonces yo quiero que las coincidencias de las salidas sean exactas. Entonces digo, salida de entradas coincidentes de la búsqueda. Esta opción, coincidentes. Acepto y ya está. Ahora voy a editar el destino y voy a indicar acá cuál es la tabla a la cual se va a mirar la información. Pues en este caso es la provincia. Pero si acá yo me detengo un momento a reflexionar y a pensar, efectivamente, o sea, aquí se va a migrar con el código de la provincia y aquí pues seguramente será con el nombre de la provincia y aquí pues va a ser de código a código, se supone que con el que se ha buscado, ¿no? Si yo lo dejo tal cual está, no me va a generar un error, pero sí me va a salir esto, ¿no? Un signo de alineación. Voy a decir, oye, un ratito. Ese dato que te voy a devolver es un varchar de 40 y el código de la provincia es un char de 4. Entonces, me genera esa observación. Como yo no quiero ver esa observación, ¿qué hago? Pues simplemente lo que voy a hacer es eliminar acá y digo, tienes razón.
me va a generar una observación y no quiero que me observen. Entonces, ¿voy a volver a hacer una conversión de datos? Sí, voy a hacer una nueva conversión de datos. Entonces aquí voy a jalar la herramienta conversión de datos, pero esta conversión de datos es básicamente para convertir el código que se ha buscado. Entonces aquí, en el nombre de la conversión, ya no se va a llamar 1, sino se va a llamar conversión de datos para lo que es el código del departamento. De esa manera, voy a convertir, sí, pero el campo que se está encontrando, del cual se ha buscado. Entonces acá él me dice, ¿cuál es finalmente el campo? Pues es el código del departamento, porque es lo que está devolviendo. Y claro, no es una cadena de 40, es una cadena pero de 4 dígitos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es editar efectivamente y decirle pues que lo que quiero que haga es que lo convierta pero a 4 dígitos. Si esto me genera algún error, pues simplemente que los omita, que no lo tome en cuenta, le digo omitir, y ahora este destino, ahora sí lo conecto acá. Ya está. De una vez que lo he conectado, pues aquí en la opción que se llama asignaciones, ya no le digo código, le digo código del departamento, porque es el campo que llegué a convertir, es el campo que he llegado pues a cambiar la configuración a 4 dígitos. ¿Se dan cuenta? En salida de error, pues sí, lo dejo como omitir y de esa manera ya está bien. A ver, ¿qué me dice acá? ¿Puede generar un truncamiento? Me dice, no, eso yo no creo que genere ningún truncamiento, igual voy a hacer clic en guardar. Igual aquí verifico, pues es 40, efectivamente. Y si me doy cuenta, un detalle, ¿el código del departamento es un char de 4 o es un char de 2? Ajá, interesante, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar en esta base de datos. Y sí, pues, efectivamente, el código del departamento no es un char de 4, es un char de 2. Ajá, por eso es que seguramente me sigue mostrando el signo de admiración. Ok, entonces acá le digo, sí, tienes razón, no es un char de 4, es un char de 2 dígitos. Ok, acepto y ahora sí, solucionado el problema. ¿Se dan cuenta? Tengan mucho cuidado con esos detalles. Una vez que hemos hecho esto, pues ahora sí le doy ejecutar y espero que empiece a migrar los datos a la tabla, en este caso provincia, ¿no? Pero un momento, y me dice se han trasladado 196 filas en la tabla provincia. Muy bien, vamos a depurar, me voy ahora sí inmediatamente al SQL Server para ver los datos de las provincias. Y ahí están, 196 registros. Efectivamente, se ha procedido pues a la migración y como se dan cuenta, pues aquí ya no observo yo el nombre del departamento, sino el código, que es en realidad lo ideal, lo que debo yo de verificar. Una observación, si ustedes quieren migrar datos jóvenes de forma masiva, yo les sugiero que no apliquen constraints, no apliquen restricciones. Las restricciones aplícalas al final de la migración, porque si hay algún dato que no cumple una restricción, es probable que ese dato simplemente no, digamos, se migre. Y por último, voy a hacer un select a la tabla distrito, que efectivamente no hay datos, y lo que voy a hacer es ir inmediatamente al Integration Service, programa Data Tools, para dirigirme ahora al flujo de control de datos e irme a la opción de distrito. Muy bien, y en cargar distrito, pues de la misma manera, debo de configurar mi origen de datos de Excel. En este caso, pues debe de seleccionar los datos de la hoja de cálculo de los distritos. Verifico que efectivamente los datos sean leídos, ¿no? Sean leídos de forma correcta. Y aquí sí yo me detengo un momento a pensar y digo, yo necesito en esta carga el departamento. No, necesito solamente la provincia y necesito el distrito. El departamento no lo necesito. Entonces, aquí en columnas, simplemente el departamento ya no lo menciono. Simplemente le digo, necesito el código postal, el nombre del distrito y el nombre de la provincia. El departamento no hace falta que lo traiga. Entonces ahora lo que hago es omitir los errores que corresponden y naturalmente pues tengo que hacer una conversión de datos. Aquí entonces hago la conversión de datos y finalmente aquí pues marco las columnas que necesito. Todas estas son columnas de tipo, en este caso, string, de tipo char y varchar.
y en este caso pues tengo que cambiar no solamente el nombre con el cual va a salir el dato convertido, sino también tengo que cambiar el tipo de dato, que en este caso pues es un string, es una cadena string, ¿no? Es un dato no Unicode. En el caso de la provincia ya sabemos que es un varchar de 40 y en el caso del código postal me parece que es un char de 6 y como no estoy seguro pues me voy al MySQL Server para verificar en la tabla, en este caso distrito, cuál es el tipo de dato, ¿no? La longitud efectivamente es 40 para el nombre del distrito y para el código postal pues son 6 dígitos. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver nuevamente aquí al SQL y le digo 6 y aquí le digo 40. Nombre del distrito, 40 dígitos. En la salida de error, pues todos estos errores que generalmente suelen, digamos, mostrarse producto de la migración, pues le digo que simplemente se omitan, que no se consideren y finalmente acepto. Hasta aquí ya he hecho mi conversión de datos. Pero como ustedes pueden observar, pues el código, en el caso de los datos de la tabla distritos, pues trae el nombre de la provincia. Necesito hacer una búsqueda, claro que sí. Entonces voy a buscar básicamente el código de la provincia. Entonces aquí le voy a decir búsqueda, en este caso, código, voy a buscar el código de la provincia. Listo, necesito buscar el código de la provincia. En la opción de conexiones, pues me voy a conectar con la tabla provincia, verificando que efectivamente ya están las provincias, digamos, migradas. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí en la opción de columnas, pues voy a relacionar, ¿no?, la descripción de la provincia con el nombre de la provincia y quiero que este me devuelva el código de la provincia. Va a reemplazarse naturalmente con la descripción de la provincia, que es finalmente el dato con el cual se va a migrar. Ok, una vez que he hecho eso, en salidas de error, pues le digo que si escribiera algún error, que por favor lo omita, que no lo considere. Y ahora pues voy a utilizar el destino, en este caso OLDB. No, todavía. Tengo que volver a hacer una conversión de datos. ¿Ok? La segunda conversión de datos tiene que ver con convertir los datos del código de la provincia. Entonces aquí voy a utilizar coincidencias que sean exactas, salidas entrantes no, exacto. Y ahora aquí en la conversión le voy a poner, en este caso, conversión de datos del código de la provincia. Muy bien. Y aquí en el código de la provincia sabemos que este es un char de 4, ¿cierto? Selecciono el campo. ¿Cuál es el campo? Este es el campo, código de provincia. Y aquí le digo que se va a convertir a un char de 4. Muy bien. En configurar salidas de errores, pues efectivamente indico la opción de omitir error, acepto y ya está. Y ahora debo de indicar cuál es el destino, pues el destino es la base de datos en SQL Server, por lo tanto el destino es un OLDB. Y aquí en destino, pues elijo la tabla, ¿no? ¿Cuál es la tabla? Pues la tabla es, en este caso, distritos. En asignaciones, ahora sí verifico y digo que el código de la provincia va con el código de la provincia, el nombre del distrito va con el nombre del distrito y el código postal va con el C-postal, que básicamente son los campos con los cuales yo he hecho la conversión de datos. ¿Ok? En salida de error, pues le digo si es que ocurriera un error, que por favor le dé omitir. Ya está. Para verificar que esto efectivamente todavía no se ha migrado, me voy a SQL y ahí está. No hay nada en la tabla distritos, está vacía. Regreso al Data Tools para verificar, ¿no?, y que se lleve a cabo pues el proceso de la migración. Simplemente espero, ¿no?, que cumpla el proceso, que se esté ejecutando. Y una vez que se lleve a cabo todo el proceso, ¿no?, verifico, y ahí está, se han migrado 1874 filas y no se ha demorado pero ni un minuto. Esa es la ventaja de usar ETL. Ahora, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente me voy a mi SQL Server y voy a verificar finalmente si todas las tablas tienen la información. Pues ahí está el departamento, ¿no? Ya se migró, está la provincia, ahí está.
y también están los distritos, 1874 filas. Bien, jóvenes, entonces de esa manera hemos podido hacer el proceso de migración de datos y el resto básicamente es repetitivo, es seguir los mismos pasos si es que queremos nosotros continuar con el proceso de migración, por ejemplo, con la modalidad de estudio, nivel de estudio, centro de estudio y contacto de estudiante, pues el proceso sería el mismo, es básicamente configurar, ¿no? En el Data Tools, básicamente la misma lógica. ¿Estamos? Entonces ahora lo que hago es clic en detener. Bueno, vamos a hacer una más, un proceso más. Voy a trabajar una tarea, una tarea de flujo de datos. Ahí está. Arrastramos la tarea de flujo de datos, lo coloco por acá y ahora lo voy a conectar. Ok, entonces aquí le voy a poner cargar, en este caso, modalidad. ¿Sí? Creo que se llama modalidad. A ver, permítanme un momento, por favor. Me voy a SQL Server. ¿Cuál es la siguiente tabla? Modalidad de estudios. Ok, modalidad de estudios. Entonces, regreso aquí al Data Tools y aquí le pongo modalidad-estudios. Que sería, en este caso, la siguiente, digamos, la siguiente fase, ¿no? Del proceso de carga de datos, ¿no? La siguiente carga a ejecutar, ¿no? Por un tema de espacio, un poquito esto lo ordenamos, ahí está, que quede un poco mejor. Y ahora lo que hago es en el limpiar datos, aquí, ¿no? Diría yo debajo, delete from, porque es un nuevo registro, modalidad, estudios, ¿no? Se llama modalidad de estudios, pues vamos a ver si se llama así, termina en S, no, sin S, modalidad de estudio. Muy bien, entonces regreso al Data Tools y le digo sin la S, modalidad estudio. Tiene que ser exacto, porque si no también puede generar error. Ya está, ingreso a modalidad de estudio, la misma lógica, lo que tengo que hacer es utilizar el origen de Excel. Necesito el origen de datos de Excel. Aquí está, es este de acá. Editamos los datos, busco la hoja de cálculo modalidad de estudios. ¿Sí? Vamos a ver aquí, ¿qué me dice? ¿Dónde está? Modalidad de estudio. Ajá, no se pudo conectar, ¿qué me dice? Un error en la vista previa. Ah, ok. Seguramente es por el Excel porque estaba abierto. Ya, voy a siempre a guardar. Importante ese detalle. Vamos a ver nuevamente. A ver, voy a probar con otra hoja de cálculo. Ahí está, este sí. Entonces, modalidad de estudio. Ahora sí. Son cosas a veces de memoria, que es la misma aplicación. Si eso pasa, grabas, ¿sí? Verificas que el archivo esté cerrado, obviamente se no te genera error. Y ya está. Son básicamente dos registros. No hay problema. Y ahora indico que son esos dos. Y aquí en salida de error, efectivamente le digo que si ocurre algún error, pues simplemente le dé omitir. Una vez que los datos ya están seleccionados, pues lo que voy a hacer ahora es una conversión de datos. Entonces aquí voy a buscar la opción que dice conversión de datos. Entonces ahora elijo el Excel y lo selecciono acá. Conversión de datos. Aquí en conversión de datos hago clic en editar, ¿no? Y me dice, ¿cuáles son estos datos? Pues son estos de acá. ¿Ok? Código de modalidad y nombre de la modalidad. Lo otro que tengo que hacer es cambiar el tipo del dato, no es un Unicode, sino es un string, entonces lo tengo que cambiar forzosamente. Y me voy a SQL Server para verificar efectivamente, ¿no? Cuál es el tipo de dato. En este caso digo modalidad de estudio, 20 y 3. En este caso son 3 dígitos, mira, un momento, 3 y 20. 3 y 20, perfecto. Entonces me voy acá, regreso y le digo longitud 3 y aquí le digo 20 dígitos. Configurar salida de errores. Pues bien, si hay algún error en la salida de los datos, pues en este caso le doy omitir error. Y listo, ya está, acepto. ¿Tengo que hacer una búsqueda de datos?
¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que hacer una búsqueda de datos para lo que es la conversión aquí? No, ¿verdad? No, en realidad no tengo que hacer ninguna búsqueda porque solamente son 2 columnas, no hay llave foránea, entonces no hay necesidad de hacer un lookup, de hacer una búsqueda. ¿Ya? Ojo. Elijo ahora el destino, directamente elijo el destino y lo conecto. Y aquí en el destino LDB, pues elijo la tabla modalidad de estudio, que es finalmente la tabla donde se van a mirar los datos, y en asignaciones verifico que esté el código de la modalidad y también el nombre de la modalidad, que son básicamente los datos que convertí. En salida de error, si es que hubiera algún error, por favor, LD omitir. Y listo. De esa manera ya tendría el proceso listo para ser migrado. Ahora me voy rápidamente a SQL Server para verificar si el dato fue migrado. Espera un momento, todavía está, ya vio. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre el tiempo no son minutos, en realidad son segundos. Salvo que tengas gran cantidad de información donde, pues, efectivamente tengas que hacer todo un proceso, pues, de carga de datos masiva, ¿no? Entonces, ahí sí tendrías un detalle, ¿no? Que es básicamente la migración de los datos. ¿Correcto? Muy bien, entonces de esa manera hemos visto como ejemplo, ¿no? El tema del proceso de ETL. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, solamente hemos hecho 4 tablas como ejemplo para migrar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Bien, jóvenes, al parecer no hay preguntas. Es un tema en realidad sencillo, no es un tema complicado. Lo que hay que tener básicamente detalle es cuando tengamos que hacer, por ejemplo, búsquedas, ¿no? Cuando tengamos un lookup, como por ejemplo, pues la provincia no tiene el código del departamento y tengo que hacer una búsqueda. Entonces, ahí sí tengo que hacer una búsqueda necesariamente para poder buscar el código e insertarlo en la otra tabla, ¿no? Por un tema de recomendación, cuando ustedes hagan una búsqueda, conviertan ese dato nuevamente buscado al tipo de dato, a la longitud de dígitos del dato que viene, para evitar que nos salga algún error o algún signo de interrogación donde me dicen podría causar un truncamiento en los datos, ¿no? Para evitar más que todo eso. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien, entonces eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente unidad didáctica. Gracias por su atención. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau.